hoy. Bueno, entonces vamos a ver el sistema gastrointestinal y el sistema linfático. Ese sistema gastrointestinal comienza en la boca y termina en la última porción del intestino grueso, que es el ano. Además de eso va a tener unos órganos y unas estructuras accesorias que van a participar en esa digestión, que son las glándulas salivares, el hígado, la vesícula y el páncreas. Entonces todo comienza en la cavidad oral. Esa cavidad oral tiene una zona que es el vestíbulo bucal, que es la que está entre los labios, la que está en las mejillas y que está antes de los dientes, tanto superiores como inferiores, y una cavidad oral que es como la propiamente dicha, que es donde van a estar pues lo que está detrás de las dos arcadas superior e inferior, o sea, donde están los dientes. Obviamente vamos a tener el paladar allí y la lengua, que es una de las estructuras principales. La función entonces de esa cavidad oral es triturar los alimentos con los dientes, mezclar ese alimento con la saliva, que es súper importante, y así formar el bolo que se va a ir por el esófago. Además de eso, esa cavidad oral va a intervenir en el gusto, ¿cierto? Por medio de las papilas, va a intervenir en la fonación y va a intervenir en la deglución. Tenemos unas partes importantes que normalmente no las indican cuando se está viendo esta parte de la boca, pero hay que determinarlas desde la anatomía macroscópica, que sería la zona que parece una M en esta parte de acá, que se llama istmo de las fauces. Ese istmo de las fauces en la parte posterior va a tener ese músculo que está señalado con el número 1, perdón que se me pasa, que se llama el músculo constrictor superior de la faringe. Además vamos a tener un segundo músculo que es el músculo palatofaríngeo, un tercer músculo que va a ser el palatogloso, y vamos a tener un rafe entre la zona de las pterigoides y la mandíbula, que se va a llamar rafe pterigomandibular, y por último y más anterior el músculo buccinador. La lengua, entonces, como habíamos mencionado en clase, tiene una serie de músculos, unos que van a ser intrínsecos y otros extrínsecos. En los intrínsecos vamos a tener entonces esa forma como de sándwich, que sería, es que estoy tratando de señalar acá pero no me da, una forma como de sándwich donde vamos a tener el músculo longitudinal superior. Ya me apareció este, listo. Entonces vamos a tener el músculo longitudinal superior y el músculo longitudinal inferior, y vamos a tener entre ellos el músculo vertical y el músculo transverso. Por otro lado, entonces, en los músculos extrínsecos que van a permitir ese movimiento de la lengua, vamos a tener en esta zona más superior el músculo palatogloso, que viene del paladar hacia la lengua, un poquito más lateral el músculo estilogloso. En esta zona lateral inferior vamos a tener el hiogloso, que viene del hioides a la lengua, y en la zona central vamos a tener el músculo geniogloso, que va de la apófisis geni hasta la lengua. Obviamente, cada uno de estos músculos que les estoy mencionando los vamos a tener tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo. Aquí el dibujo más que exacto, porque tiene unos errores, es para mostrarles que hay unas glándulas que van a estar participando entonces con la saliva. Vamos a tener esta primera glándula, que es la más grande de la cavidad oral, que se llama la glándula parótida. Tiene un conducto que se llama conducto parotidio, también lo pueden conocer como conducto de Stenone. Vamos a tener en esta zona una glándula que le dicen glándula submandibular o submaxilar, que va a tener un conducto submandibular, y vamos a tener en la zona debajo de la lengua una glándula alargada que va a ser la glándula sublingual, que va a tener varios conductos muchas veces, que son los conductos sublinguales.
Listo, después de entonces de la cavidad oral tenemos la orofaringe, que hace parte de la faringe. Recuerden que la faringe tiene 3 porciones, una detrás de la nariz que se llama nasofaringe, la detrás de la boca o de la cavidad oral que se llama orofaringe, y la tercera parte que es la laringofaringe. Acá hay unas estructuras importantes entonces que ya conocemos, pero están componiendo la cavidad oral. Entonces tenemos los labios. Recordemos que tenemos dos mucosas, en el labio superior y en el inferior tenemos una mucosa seca que está hacia afuera y una mucosa húmeda. Luego tenemos la encía, que tiene queratina, que es la encía adherida, que está alrededor de los dientes, tanto en vestibular como en palatino, acá en vestibular inferior como en lingual, y una mucosa o una encía palatina en el paladar duro. Entonces tenemos un paladar duro y un paladar blando. El paladar blando es más posterior, está el piso de la boca, la lengua, que ya vimos las características en una sola clase, y vamos a tener unos pilares amigdalinos, que son los que se ven acá, unos pilares anteriores y unos pilares posteriores, y en esta zona lateral se alcanzan a observar las amígdalas palatinas. En este dibujo sagital entonces podemos observar esta zona entre el diente y el labio, que es el fondo del surco yugal, ¿cierto? Tanto superior como inferior. Tenemos la lengua, el piso de la boca, que es este. Y en esta zona posterior, muy importante, esta estructura que está en azul, que es la epiglotis. Esa epiglotis, recordemos que es la que va a sellar este conducto de la tráquea para que cuando estemos tragando el bolo se pueda ir por el esófago y no se vaya por la tráquea. Bueno, después entonces de tener esa faringe, continuamos con el esófago. El esófago es un conducto muscular vertical, más o menos mide 25 centímetros, va desde la zona donde está el cartílago, más o menos aproximadamente donde está el cartílago cricoides, hasta donde empieza el estómago. Entonces, él va a tener 3 porciones, una que está en la zona del cuello, una zona que está en la zona torácica, y una zona que está en la zona abdominal. En la zona del cuello, él va a tener un estrechamiento, es decir, él va a tener 3 estrechamientos, una en la zona del cuello, un estrechamiento en la zona torácica y un estrechamiento en la zona abdominal. Entonces, el primer estrechamiento se va a llamar constricción faringoesofágica. Es ahí donde está el cartílago y coincide con la zona donde está un primer esfínter, que ahora lo mencionamos todos completos, o sea, un músculo esfinterado que está en la zona, que es un esfínter superior. Luego, entonces, miren que en la parte torácica él coincide con el paso donde está la tráquea y donde está la aorta. Ahí hace un segundo estrechamiento, ese estrechamiento se llama constricción torácica o constricción aortobronquial. Sigue bajando y cuando ya se une al estómago hace una tercera constricción o un tercer estrechamiento. Ahí en esa zona está el esfínter inferior y ese estrechamiento se va a llamar constricción diafragmática o esfíntero esofágica inferior. Bueno, después del esófago, entonces continuamos con el estómago. Ese estómago tiene varias partes. Él tiene forma de J, ¿cierto? Así como se escribe la J. Está localizado en una zona del abdomen que se llama hipocondrio izquierdo y parte del epigastrio. Tiene varias partes. Entonces, la primera, que es la entrada, se llama cardias, es la unión con el esófago. Luego vamos a tener un fondo gástrico, un fundus gástrico, que es la porción superior, que es como embombada. Luego vamos a tener esta zona, que es la que más ocupa espacio, que es el cuerpo, que es la parte central y es, como les digo, la de mayor tamaño. Después se estrecha un poquito en la parte inferior, como un fondo también acá, pero no se llama fondo, sino que ese sería una porción como más distal, que sería el antro pilórico, que termina
en el canal pilórico o píloro, que también se conoce así, que es el esfínter que comunica con el intestino delgado, exactamente con la primera porción del intestino delgado, que se llama duodeno. Entonces miren que acá hay otro estrechamiento. Vamos a tener entonces unas estructuras importantes o unos reparos anatómicos importantes en la zona del estómago, que está la curvatura menor, la curvatura mayor, y por dentro él tiene unas arrugas de la mucosa que se llaman arrugas gástricas internas. Más o menos, él mide unos 25 a 30 centímetros y la capacidad que tiene son más o menos unos 1,5 litros. En la parte anterior a él se ubica el hígado y la pared del abdomen, y en la parte de atrás de él va a estar el páncreas, por detrás y en la parte inferior, el vaso en la zona lateral y el riñón izquierdo. La función entonces de ese estómago es mezclar los alimentos. Él secreta un jugo que es con ácido clorhídrico, que es el jugo gástrico, tiene también enzimas, y transforma esa comida, o sea, ese bolo alimenticio, en una sustancia que se llama quimo. Bueno, después del estómago continuamos con el intestino delgado. Ese intestino es un tubo largo, muy largo, que mide más o menos de 6 a 7 metros. Él va a ocupar casi toda la cavidad abdominal y va desde el píloro, que lo acabamos de mencionar, hasta la válvula ileocecal, o sea, donde se une con el intestino grueso. Va a tener 3 porciones. La primera es esta rosada, que se llama duodeno, más o menos mide 25 centímetros, es en forma de C. Ya vamos a ver que ese duodeno va a tener varias porciones. Es el que va a recibir la bilis y el jugo del páncreas. Ahí se va a hacer pues como la mayor parte de ese metabolismo. Luego vamos a continuar con una porción larga, que es el yeyuno. Ese yeyuno puede medir más o menos 2,5 metros. Tiene unos pliegues muy altos y tiene mucho, pues está muy irrigado. Y luego continúa con la tercera parte, que se llama íleon. Ese íleon pues también puede medir 2,5, pues 2,5 metros, pero incluso ha medido en algunos pacientes hasta 3,5 metros. En esta zona vamos a tener varios reparos anatómicos. Uno es en el duodeno, que ya se los muestro, donde llega una ampolla que permite que se secrete la bilis y el jugo pancreático. Y otra zona que se llama la válvula ileocecal, que es el que controla el paso al intestino grueso y también pues evita que las cosas del intestino grueso se devuelvan al intestino delgado. La función de este intestino delgado es digerir, pues la digestión final de ese quimo, y absorber los nutrientes de ese quimo. Entonces, como les decía, ese intestino, esa primera porción del intestino delgado, que es el duodeno, que es el que mide apenas 25 centímetros, es súper importante. Vamos a tener una porción superior, que es esta, la primera. Luego vamos a tener una porción descendente a la que llegan 2 conductos. Uno de ellos es el colédoco y el otro es el conducto pancreático. Luego vamos a tener una porción horizontal y termina ese duodeno en una porción ascendente, que es la que ya se une con la siguiente porción del intestino delgado. El intestino grueso entonces se va a ir, pues, o se va a extender desde esa válvula entre el íleon y el ciego, que se llama válvula ileocecal, hasta el ano. Él va a medir menos que el intestino delgado, mide más o menos 1,5 metros, y va a tener entonces
diferentes porciones. Esta que se ve en amarilla es el ciego. Ese ciego tiene el apéndice, que ya la vamos a volver a mencionar. Luego continúa con el colon ascendente aquí como en rosado. Después en la parte más superior hace una orientación transversal, entonces se llama colon transverso, desciende, esa porción en azul se llama colon descendente, luego continúa una porción en forma de S que se llama colon sigmoides y por último entonces está la porción del recto que termina en el ano. Hay reparos anatómicos importantes en ese intestino. Acá vamos a tener unas bandas, que son 3 bandas, miren, 1, 2 y 3 como más lisitas. Esas bandas se llaman tenias coli, que son unas bandas longitudinales de músculo. También tenemos las austras, que son esos abultamientos como del intestino, y vamos a tener el apéndice, que ya lo habíamos mencionado. También hay unos apéndices accesorios que son como sacos de grasa del peritoneo. Y la función entonces de ese intestino grueso es absorber el agua, absorber los electrolitos y formar las heces y luego almacenarlas en la parte del colon sigmoides. Bueno. Hay una parte importante que es esta parte terminal, como lo acabo de mencionar acá, es donde se almacenaría esa materia fecal, que es la zona del recto. Ese recto mide más o menos 12-15 centímetros, tiene unas flexuras y unas válvulas rectales y luego terminamos en la zona del ano, que mide más o menos de 3 a 4 centímetros. Importante aquí es que él tiene unos esfínteres, que ya los vamos a volver a mencionar. Vamos a tener unos esfínteres involuntarios que están en la zona acá un poquito más superior, que es de músculo liso, y vamos a tener un esfínter anal externo que sí es de músculo estriado, que es voluntario. El ano es el orificio terminal entonces de ese tubo digestivo. Entonces, en todo ese sistema digestivo vamos a tener 6 zonas que van a evitar que las cosas se devuelvan. Esas zonas son unos esfínteres. Todos podrían ser clasificados como esfínteres involuntarios, excepto el último, que como lo acabamos de mencionar es un esfínter de músculo estriado, pues voluntario. Entonces el primer esfínter va a ser este esfínter que está aquí en morado, que es el esfínter esofágico superior, donde está la unión prácticamente entre la faringe y el esófago. Luego vamos a tener un segundo esfínter donde se une el esófago al estómago, que es el esfínter esofágico inferior. Después, cuando se termina el estómago, vamos a tener el tercer esfínter, que es el esfínter pilórico. Luego, donde se une el intestino delgado al grueso, o sea, el ileo con el ciego, es el esfínter ileocecal. Hace todo el recorrido por el intestino grueso y vamos a tener entonces al final un esfínter involuntario, que sería el esfínter anal interno, y uno voluntario, que es el esfínter anal externo. Bueno, hay órganos accesorios, como lo habíamos mencionado al principio, que van a estar participando en todo ese sistema digestivo. Entonces, el primer órgano accesorio de ese sistema es el hígado. El hígado es un órgano grande que está localizado en el abdomen, en una zona que se llama hipocondrio derecho, pero llega hasta la zona del epigastrio. Más o menos pesa 1,5 kilos y tiene varias caras, una hacia el diafragma, que sería la cara superior, y una cara hacia abajo, que sería la cara visceral o cara inferior. Va a tener 2 lóbulos, un lóbulo derecho y un lóbulo izquierdo.
y va a tener varios ligamentos. En la zona derecha vamos a tener un ligamento triangular que, como está en el lado derecho, se llama ligamento triangular derecho, y una zona de ligamento triangular izquierdo en el otro lado del otro lóbulo. Vamos a tener varios ligamentos. Este ligamento central que se ve acá es el ligamento falciforme, y hay otro que es el ligamento redondo, que sería este. Hay otros ligamentos también, como el coronario, que acá no lo estoy señalando. En la parte inferior se alcanza a ver entonces la vesícula, exactamente pues el fondo de la vesícula. Ya vamos a ver las partes de la vesícula. Y cuando vemos el hígado desde la parte inferior, entonces vamos a ver que él tiene varias caras. En las caras viscerales va a tener dos zonas donde está directamente asociado a otros órganos. En el lado derecho está esta impresión, que es la impresión renal del riñón derecho, y vamos a tener aquí la impresión del estómago, que es la impresión gástrica. Aquí también en esta zona por donde pasa el intestino, pues el colon, también hay otra tercera impresión que se llama impresión cólica. Además de eso, tenemos que en esa parte posterior va a estar pasando la vena cava inferior, y que en la parte visceral de él está una estructura muy importante que ya la vamos a mirar, que es la vesícula. Esa vesícula entonces va a estar localizada en la parte inferior del hígado, en una zona que se llama fosa cística. Ella va a medir más o menos unos 7 a 10 centímetros. Tiene varias partes. Tiene la primera parte que se llama fondo, luego sigue el cuerpo y luego sigue el cuello. Y tiene un conducto que se llama conducto cístico. Ese conducto se va a unir con el conducto que viene del hígado, que es el conducto hepático común, y al unirse van a formar un solo conducto que va hasta el duodeno, que se va a llamar el colédoco. La función de esa bilis es almacenar y concentrar temporalmente la bilis para que cuando ya comamos, entonces se pueda secretar esa bilis y pueda hacer la función pues metabólica importante. Listo. Acá se ve cómo es el recorrido. Entonces acá está el bolo, él pasa al duodeno, al duodeno llega entonces la bilis y los jugos pancreáticos, y en esta zona se hace el metabolismo. El otro órgano asociado es el páncreas, que también es muy importante. Él va a tener dos funciones, una exocrina, o sea que él le hace jugo pancreático y lo secreta hacia el intestino, que tiene unas enzimas pues que son digestivas, y una función endocrina que es la que va a hacer insulina y glucagón. Él mide más o menos unos 15 centímetros y está en la zona retroperitoneal, o sea detrás del peritoneo y detrás del estómago. Acá se alcanza pues como a apreciar que estaría como por detrás, pues acá no está el estómago en la imagen, pero está detrás del estómago. Tiene varias partes. Esta azulita es una zona que se llama proceso unciforme, pero él va a tener una cabeza en rosado, una zona que es el cuello, que está en verde. Vamos a tener el cuerpo y vamos a tener la cola, que está asociada directamente con el vaso. Bueno, entonces hasta acá esta parte de generalidades del sistema gastrointestinal. Luego tenemos el sistema linfático. Ese sistema linfático es el que complementa el sistema circulatorio y va a participar en la defensa del cuerpo. Él tiene vasos linfáticos que drenan el exceso de líquido intersticial, y va a tener unas válvulas que
desembocan en los conductos linfáticos mayores, que es el conducto torácico izquierdo y el conducto linfático derecho. Eso lo vamos a ampliar en el atlas. Bueno, entonces vamos a tener la participación de unos órganos linfáticos primarios, que es la médula ósea, que forma linfocitos B y forma precursores T, y el timo, que acá se me quedó cortada el nombre, que queda en el mediastino, ya lo vamos a ampliar, y que ayuda a la maduración de los linfocitos. Vamos a tener entonces el vaso como órganos secundarios, las amígdalas, que ya las habíamos mencionado, o sea, las palatinas, las faríngeas, o sea, la que es la adenoides, y las linguales, que van a estar defendiendo la entrada pues de la parte respiratoria y digestiva. Vamos a tener como zona secundaria también las placas de Peyer, que están dentro del intestino, eso lo van a ampliar en histología. Y aunque algunas personas dicen que el apéndice no tiene ninguna función, pues la han catalogado como una parte como de órganos secundarios de la parte linfática. Bueno, este es el timo. El timo tiene entonces dos lóbulos, uno derecho y uno izquierdo. En la infancia es un poquito más grande de tamaño, queda en el mediastino superior. Ya mencionamos cuál es la función. Acá se ven los dos lóbulos, uno derecho y uno izquierdo. Y por dentro, si hacemos un corte, entonces vamos a tener diferentes zonas. Vamos a tener una primera parte, que es toda esta, que es la cápsula. Esa cápsula se mete dentro de la misma estructura, eso se llaman septos interlobulares. Luego vamos a tener una corteza, que es toda esta, una corteza del timo, y en la parte central vamos a tener en amarillo claro una médula. Esa médula va a tener unos corpúsculos tímicos que van a hacer la función como tal. Es una glándula. Luego tenemos el vaso. El vaso, entonces, lo habíamos mencionado, hace una función como secundaria, pero él él está ubicado en el hipocondrio izquierdo, en esa cavidad abdominal. Él lo que va a hacer es filtrar la sangre, va a destruir los eritrocitos que ya no, pues que ya están viejitos, ya no funcionan, y va a producir linfocitos. Entonces es muy importante también. Ese vaso entonces va a tener varias partes, o sea, varias zonas. Principalmente vamos a tener una cara, esto es desde, como mirándolo desde medial, entonces vamos a tener una cara que va a estar asociada al riñón, exactamente pues al riñón izquierdo. Vamos a tener una cara que se asocia con el colon, y vamos a tener una cara que está en contacto con el estómago. Él tiene un margen superior y obviamente un margen inferior. A él entonces entra la vena, la arteria esplénica. Esplénico está asociado a vaso, y va a salir la vena esplénica. Bueno, los ganglios, entonces miren que se parecen, pues también es una parte secundaria, esa parte pues no secundaria, esa es el vaso, el ganglio como tal. Obviamente son esas estructuras que ya las vamos a ampliar en forma circular. Ellos tienen irrigación, ¿cierto? Arterial y venosa. Van a tener también una corteza en la zona, una corteza superficial y una corteza profunda, y van a tener unos nódulos linfáticos que van a estar haciendo la función. Ellos están distribuidos en el cuerpo en diferentes partes. Hay unas muy importantes que serían los ganglios axilares, por ejemplo. Hay pacientes que cuando tienen ya patologías tumorales malignas en la región orofacial, es importante evaluar si los ganglios axilares están positivos. Eso quiere decir que el ganglio está midiendo más de 5 milímetros y es palpable con los dedos. Entonces uno le pide permiso al paciente para palpar la parte axilar, obviamente con el guante, para ver si están aumentados de tamaño. También hay unos que están en la zona debajo de la clavícula, que serían los ganglios subclavios, los ganglios pectorales. Y en la parte inferior también importantes están los ganglios
inguinales. En la cara y en el cuello están los ganglios que más nos interesan a nosotros y son muy fáciles de determinar el nombre. Entonces vamos a tener unos adelante de la oreja, que serían los preauriculares, y detrás de la oreja, que son los posauriculares. En la parte posterior vamos a tener en la zona del occipital los ganglios occipitales. Acá en esta zona está la parótida, entonces vamos a tener unos ganglios parotídeos, están las amígdalas, están los ganglios debajo de la mandíbula, que serían los submandibulares, y debajo del mentón los ganglios submentales. Ya les voy a ampliar los que están aquí en esta zona de la nariz y de la órbita en otra diapositiva. En el cuello entonces tenemos dos músculos, este que es el esternocleidomastoideo y el trapecio. En la zona superior del esternocleidomastoideo vamos a tener unos ganglios cervicales superficiales y un poquito más abajo los ganglios profundos cervicales. Y entre los dos músculos están unos ganglios cervicales posteriores. En esta zona entonces de la cara, en la parte anterior, vamos a tener unos ganglios suborbitales, vamos a tener unos ganglios nasales, más o menos en la zona por donde va el músculo elevador del ala y del labio superior. Vamos a tener unos ganglios en la zona del buccinador y otro pero en esta parte posterior que no se veía en la otra imagen, que está señalado en el número 12, que serían los ganglios paraespinales. Ese es el tema que teníamos pendiente. La idea era agilizar, pues, para que no se volviera un video muy largo, pero lo pueden repetir las veces que sea necesario.